Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver el teórico correspondiente a la primera parte de formas farmacéuticas sólidas. Para comenzar, vamos a definir qué son los polvos o sólidos pulvurulentos. Los podemos definir como una dispersión homogénea de partículas discretas sólidas provenientes de materiales naturales, semisintéticos o sintéticos que se encuentran relativamente secos. Partículas sólidas discretas se refiere a que si vemos un cúmulo de sólido con un aumento adecuado, vamos a ver que en realidad este sólido está formado por una gran cantidad de pequeñas partículas que se compactan de diferente manera. Sin embargo, este sólido no es una unidad, sino que está formado por las partículas que lo componen. Por lo tanto, son sistemas discontinuos, es decir, que están formados por partículas individuales. Las propiedades básicas de los sólidos que vimos anteriormente de esto, entonces va a estar constituido por las propiedades de las partículas individuales que lo componen, y estas partículas se van a ir empacando en el sólido de diferentes maneras. Acá tenemos un ejemplo y podemos ver de que las partículas se agrupan y dejan huecos entre ellas. Acá tenemos uno, acá podemos ver más. Esos son los espacios vacíos. Entonces, las propiedades del sistema en su totalidad va a depender de las propiedades de las partículas sólidas individuales que los componen y además de las propiedades de los espacios vacíos que quedan entre las partículas. Las propiedades de las partículas individuales tenemos que tener en cuenta la forma, ya que diferente forma puede generar diferente fricción entre las partículas, generando cargas electrostáticas durante el mezclado, fuerzas de cohesión, diferente empaque, entre otras. También el tamaño, ya que diferentes tamaños de partículas pueden causar problemas de segregación, puede generar problemas de mezclado, y puede generar diferente compactación y cohesión dependiendo del tamaño de partícula. La densidad puede causar problemas en la segregación y también problemas en la cohesividad de los polvos. La dureza y la friabilidad puede causar diferentes problemas en el mezclado y en el movimiento de los sólidos. La dureza se refiere a la fuerza que se necesita aplicar para romper un tipo de partícula. Imagínense que si tenemos una mezcla de dos polvos y de dos sustancias, y una de las sustancias tiene una dureza mucho mayor que la otra, durante el mezclado corremos el riesgo que por la fricción que se dé, las partículas más duras rompan a las partículas que son más blandas. También tenemos que tener en cuenta la friabilidad. Y la friabilidad se relaciona con el desgaste que puede sufrir una partícula por golpes o rozamiento. Imagínense durante el proceso de mezclado, si tenemos un tipo de partícula de un sólido que es más friable que otro, cuando se estén rozando las partículas durante el mezclado, si una es más friable, es decir, que se puede ir desgastando y perdiendo masa de los bordes que la otra, lo que puede ocurrir es que uno de los sólidos durante el mezclado, el que es más friable, termine rompiéndose en pequeñas porciones. También tenemos que tener en cuenta la deformación que pueden sufrir las partículas
la textura superficial, si son lisas o rugosas, el área superficial, ya que contra más área superficial vamos a tener mayor superficie de contacto y esto puede acelerar, por ejemplo, procesos de disolución. Relacionado con esto tenemos la porosidad intraparticular, es decir, una partícula que presenta poros. Contra mayor cantidad de poros presente, quiere decir de que va a tener mayor área superficial, es decir, una partícula muy porosa va a tener un área superficial mayor a una partícula de igual dimensiones y forma, pero que no sea porosa. Y también tenemos que tener en cuenta la estructura cristalina, que es la forma en que se empaca, la forma cristalina que va a tomar un determinado compuesto. Hay compuestos que tienen una única estructura cristalina y sin embargo hay otros que la estructura cristalina puede variar generando polimorfos. Esos polimorfos pueden ser más rígidos, tener mayor dureza o ser menos friable que otros, independientemente que algunos polimorfos puedan presentar actividad farmacológica y otros no. Por otro lado, dijimos que teníamos que tener en cuenta las propiedades de los espacios vacíos entre las partículas. Acá tenemos unos ejemplos de diferentes geometrías de empacamiento. Como podemos ver, en este quedan más espacios vacíos que en este tipo de empacamiento. Y ese tipo de los diferentes empacamientos van a dar lugar a la porosidad, pero esto sería porosidad interparticular, es decir, espacios vacíos entre las partículas. El que hablamos antes, cuando veíamos las propiedades de las partículas individuales, decíamos que era la porosidad intraparticular, es decir, poros dentro de una partícula. Entonces, en las propiedades de los espacios vacíos entre las partículas se tiene en cuenta la porosidad interparticular, o sea, entre las partículas, y eso da lugar al volumen interparticular, que son los espacios vacíos entre las partículas. Entonces, teníamos en cuenta las propiedades de las partículas individuales, las propiedades de los espacios vacíos y ahora las propiedades del sistema en su totalidad. Las propiedades del sistema en su totalidad vamos a tener la distribución de tamaños de partículas, no vamos a tener un tamaño de partícula homogéneo en todo el polvo, el área superficial específica que va a tener ese polvo, la densidad real y la densidad aparente, y esto se refiere a, por ejemplo, imagínense que colocamos 10 gramos de un determinado polvo en una probeta. Esos 10 gramos van a ocupar, por ejemplo, un volumen de 50 mililitros en la probeta. Si ahora tomamos esa probeta y le empezamos a dar pequeños golpecitos contra una superficie sólida, el polvo se va a ir compactando, empacando, ¿sí? O sea, los espacios interparticulares van a ir disminuyendo hasta llegar a la densidad real. Imagínense, acá se colocó un polvo en un contenedor y ocupó la totalidad del contenedor. Esa va a ser la densidad aparente. Luego que realizamos movimientos y el polvo empieza a compactarse y finalmente llega un momento en donde no se compacta más, vamos a tener la densidad real. Es decir, la misma masa de polvo que está ocupando dos volúmenes diferentes. También tenemos que tener en cuenta la cohesividad entre las partículas, que tiene que ver y que está directamente relacionada con las propiedades de flujo de ese sistema en su totalidad. Es decir, esto también es llamado como reología. Es la reología de un sólido. Y es
cuánto puede fluir, por ejemplo, si lo tenemos en un recipiente y lo volcamos, si el polvo fluye libremente, o sea, cae o no, o queda retenido y no fluye. Finalmente tenemos que tener en cuenta la segregación, que lo vimos en la clase pasada, y que se refiere a que si tenemos una mezcla de partículas que la sometemos a movimientos o que la dejamos durante un determinado tiempo, si existen diferencias de tamaño entre las partículas o diferencia de movimiento o diferencias de densidad, lo que va a ocurrir es que las partículas más pequeñas se van a ir al fondo y las más grandes van a quedar arriba, o las más densas van a ir al fondo y las menos densas van a quedar arriba, o las que fluyen más van a ir al fondo y las que fluyen menos van a quedar arriba. En definitiva, por cualquiera de los caminos vamos a partir de una mezcla homogénea y vamos a tener una separación de los componentes o segregación. Empecemos a ver la distribución de tamaños. Según la Farmacopea Argentina, un polvo se puede clasificar en base al tamaño de partículas que lo constituyen. Esto va a ser un polvo grueso, moderadamente fino, fino y muy fino. Y esto va a depender del tamaño de las partículas que constituyen a ese sólido pulverulento. Ahora, ¿por qué es importante determinar la distribución de tamaño de partícula en un sólido pulverulento? Primero, porque debe adaptarse a la vía de administración. Hay vías de administración que necesitan mayores requerimientos que otras. Por ejemplo, no es lo mismo un polvo de administración oral que un polvo que va a ser aplicado vía tópica, o que un polvo que va a ser suspendido y se va a emplear como un spray para administración pulmonar. Además del tamaño, ese tamaño de partículas que vamos a tener va a afectar a la velocidad de disolución, porque es un proceso superficial. Contra más pequeño sea el tamaño, vamos a tener mayor superficie de contacto y los procesos de disolución o extracción, por ejemplo, se van a ver beneficiados. También, como vimos antes, es un factor fundamental el tamaño de las partículas para que ocurra o no la segregación. Si tenemos partículas más grandes y más pequeñas, las más pequeñas van a terminar yendo al fondo y se va a producir la separación de los polvos, de los componentes de esa mezcla de sólidos que no queremos que ocurra. Y también tenemos que tener en cuenta el tamaño de las partículas para las operaciones que pueden ser mezclado. Acuérdense que en el mezclado tenemos que tener un tamaño de partícula pequeño y lo más homogéneo posible. Y para una dosificación que sea por volumen. Ahora, ¿cómo determinamos el tamaño de una partícula? Para determinar el tamaño de una partícula tenemos que establecer las dimensiones de las mismas. Si las partículas fuesen esféricas, como este caso, quedarían definidas directamente conociendo su diámetro. A partir del diámetro podemos calcular su tamaño. El problema que ocurre habitualmente es que los sólidos empleados en la industria farmacéutica están constituidos no por partículas esféricas, ni cúbicas, ni de tamaños regulares, sino que son partículas irregulares como esta o como esta. Por lo tanto, midiendo un solo parámetro, por ejemplo el largo o la altura, no es posible calcular sus dimensiones. Para ello se recurre a una estrategia y es relacionar alguna propiedad de esta partícula irregular, por ejemplo, su área o su volumen o su diámetro, a una partícula esférica ideal que realmente no existe. Es un artilugio para lograr determinar el tamaño de la partícula.
Esa partícula esférica ideal que no existe se denomina esfera equivalente y su diámetro, el diámetro equivalente. Entonces, repasando, si tendríamos sistemas monodispersos de partículas regulares, por ejemplo, todas esféricas, directamente mediríamos el diámetro de la esfera y ya tendríamos el tamaño, podríamos calcular el tamaño de las mismas. Pero cuando tenemos sistemas que son heterodispersos y las partículas son irregulares, tenemos que buscar una propiedad de estas partículas irregulares y relacionarlas a una partícula esférica ideal. Y esta partícula esférica ideal, lo que vamos a tener en cuenta de esta partícula es el diámetro esférico equivalente. Estos diámetros esféricos equivalentes se obtienen por diferentes métodos de medición y, como dijimos antes, se calculan por alguna propiedad que podamos medir de esa partícula irregular. La propiedad que sea la vamos a relacionar con la esfera equivalente y con su diámetro equivalente. Y recordamos que esta esfera equivalente y el diámetro equivalente no existen en realidad, es un artilugio para poder determinar el tamaño de estas partículas irregulares. Los diámetros equivalentes van a ser más diferentes entre sí cuanto más se aleje la partícula de la esfericidad. Acá tenemos una partícula que tiene un diámetro, acá tenemos otro, y contra más se aleja de la esfericidad, los diámetros van a ser van a presentar mayor diferencia entre sí. Tenemos un gran número de diámetros equivalentes. Vamos a nombrar algunos de los más utilizados. Tenemos de perímetro y se relaciona con el diámetro de una esfera que presenta el mismo perímetro que la partícula. También tenemos diámetros de superficie, o sea, sería diámetro equivalente de perímetro, diámetro equivalente de superficie, que es el diámetro de una esfera que presenta la misma superficie que una partícula. También tenemos diámetro equivalente de volumen, que es el diámetro de una esfera que presenta el mismo volumen que la partícula. Diámetro de tamización es el diámetro de la esfera que atraviesa el mismo tamiz que la partícula. Diámetro de sedimentación o de Stokes, que es el diámetro de la esfera que tiene la misma densidad que la partícula, eso es importante, y que sedimenta en un fluido a la misma velocidad que la partícula. También tenemos el diámetro de área proyectada, que es el diámetro de una esfera que presenta el mismo área proyectada que la proyección de la partícula. Ahora vamos a ver en detalle este. Dijimos el diámetro de área proyectada, que es el diámetro de una esfera que presenta el mismo área proyectada que la proyección de la partícula. Imaginemos la partícula irregular. Lo que hacemos es proyectar esta partícula sobre un plano y vamos a obtener la línea azul. De este plano podemos calcular el área. Y lo que hacemos es establecer una esfera, un círculo equivalente que tenga el mismo área que el área superficial que presenta la partícula azul. Entonces, a partir de la equivalencia entre el área proyectada por la partícula y el área de la esfera, podemos sacar el diámetro de esa esfera equivalente que tiene el mismo área proyectada que la partícula. Este tipo de medición tiene la desventaja que cuando las partículas son muy irregulares, dependiendo de la dirección en que se proyecta, se van a obtener áreas proyectadas diferentes y por lo tanto se obtendrán diámetros distintos, o sea, diámetros de la esfera equivalentes diferentes. Por ejemplo, acá tenemos una partícula irregular. Si proyectamos de izquierda a derecha, vamos a obtener esta superficie.
Ahora, si proyectamos de abajo hacia arriba, vamos a tener esta otra superficie. Y si proyectamos desde atrás hacia adelante, vamos a tener esta superficie. Como pueden ver, si bien son parecidas, las áreas no son iguales. Entonces, dependiendo del ángulo en que proyectemos, vamos a tener un círculo que va a tener un área equivalente diferente para cada proyección. O sea que vamos a tener una esfera equivalente diferente según la proyección que hagamos. Este diámetro de área proyectada se utiliza mucho en microscopía, al igual que los diámetros de Martin y de Ferret. El diámetro de Martin es la distancia entre dos puntos extremos de la partícula y que divide a la partícula en dos partes que son iguales. Esta distancia tiene que ser medida paralela a la dirección del ocular. A partir de esto tenemos un diámetro y este diámetro es el que lo relacionamos con el diámetro de la esfera equivalente. Por otro lado, el diámetro de Ferret es la distancia entre dos líneas tangenciales paralelas al perfil de la partícula, pero que tienen que ser perpendiculares a la escala del ocular. Es decir, trazamos las dos líneas tangenciales en los extremos de las partículas, paralelas, que sean estas dos líneas paralelas entre sí, pero tangenciales al ocular, y esta distancia va a ser el diámetro equivalente de la esfera. Ahora, ya sabemos cómo se relacionan los tamaños de las partículas irregulares con una esfera equivalente para tratar de estimar su tamaño. Ahora, ¿cuáles son los métodos para determinar el tamaño de partículas en sólidos pulvurulentos? Tenemos 5 métodos principales, que son la tamización, la difracción por luz láser, la sedimentación, los contadores y la microscopía. La tamización, como vimos en la clase pasada, utiliza tamices que actúan como barreras mecánicas al paso de las partículas de determinado tamaño. Tenemos los que son convencionales, en donde tenemos mallas que tienen orificios y por ahí pueden pasar las partículas a ser tamizadas. Por otro lado, tenemos los que no son convencionales, que son los fotograbados, en donde tienen grabados una abertura circular por donde permite el pasaje de las partículas a través de ellos. Entonces tenemos los diámetros de cribado o tamización, que es el diámetro de partícula que pasa a través de una abertura de tamaño determinado. Las modalidades de tamización son dos, según la disposición de los tamices. Tenemos la tamización en serie, en donde la totalidad del polvo se coloca sobre el tamiz de menor abertura de malla. Esto va a, luego de aplicar la tamización, vamos a obtener un polvo fino que pasó a través del tamiz y el resto de la muestra se lo traslada a un tamiz con una malla un poco mayor en tamaño. Se procede a tamizar y vamos a obtener un polvo un poco más grueso que el anterior, y lo que nos queda en el tamiz que no ha pasado, o sea que no ha sido tamizado, se traslada a un tamiz de malla más amplia. Y así continúa el proceso. Esto ocurre en la tamización en serie. Por otra parte, en la tamización en cascada se coloca todo el sólido a tamizar, pero en vez de hacerlo en el tamiz que tiene menor abertura de malla, se coloca sobre el de mayor abertura de malla, y este
el sólido que va pasando por esta abertura pasa al siguiente, que tiene una abertura un poco menor, y pasa al siguiente, que tiene menor abertura, y así sucesivamente. ¿Cuál es la fuerza impulsora de la tamización? Vimos algunas en la clase anterior, que puede ser manual, por vibración, por ultrasónico, y otro tipo que no vimos en la clase anterior, porque solo veíamos de todos los métodos de tamización, vimos algunos. También teníamos el de corriente de aire, que en este caso lo que se hace es colocar una malla de un tamiz, donde estoy señalando con el mouse. Por sobre esa malla de tamiz se coloca el material a tamizar y se coloca por encima una tapa. Existe una tobera que gira circularmente por debajo del tamiz. A medida que va girando, esa tobera va impulsando aire hacia arriba. Como esa tobera está por debajo del tamiz, imagínense que el tamiz está acá, todas las partículas que están apoyadas sobre el tamiz con el aire que sale de la tobera van a ir moviéndose entre el tamiz y la tapa. La tapa evita que las partículas salgan volando. Entonces, con el movimiento, las partículas con un diámetro menor al del tamiz van a ir atravesándolo y van a seguir la corriente de circulación del aire. Este método tiene la ventaja que como la tobera va circulando alrededor del tamiz, va destapando las pequeñas partículas que pueden quedar atrapadas en la luz del tamiz. O sea que el tamiz nunca se termina tapando por el efecto del aire. Dijimos el primer método para determinar tamaño de partícula que veíamos era la tamización. El segundo método es difracción angular de luz láser. Este método se basa en el principio de difracción de la luz láser cuando impacta contra una partícula. Este impacto contra la partícula va a hacer que la luz láser se disperse y llegue a un detector. La distribución espacial que se genera de la luz proyectada es determinada por el detector y se sabe que las partículas que son más pequeñas dispersan la luz a un ángulo mayor, mientras que las partículas más grandes lo van a hacer a un ángulo menor. Entonces, en base a los ángulos que es dispersada la luz, se puede sacar una distribución del tamaño de partícula que hay en la muestra. Cabe destacar que la muestra que queremos analizar la podemos hacer que fluya a través de una corriente de aire o suspendida en un líquido. El diámetro de dispersión de la luz se registra como un diámetro de la esfera equivalente al volumen de la partícula. Este método permite un rango de detección de partículas que van de 0,5 a 900 micras. Como ventaja, presenta que las mediciones son muy rápidas. Es decir, que podemos tener resultados en menos de un minuto, lo cual no conseguimos con la tamización, con los métodos de tamización que vimos anteriormente. Pero como desventaja es que es solo aplicable a partículas con formas regulares, porque si no da resultados que no son confiables. El tercer método para determinar el tamaño de partícula de un polvo es la sedimentación. La velocidad con que sedimentan las partículas en el seno de un líquido puede calcularse según la ecuación de Stokes y
depende del tamaño, tenemos el diámetro de las partículas y de su densidad. El inconveniente o la limitación que tiene este método es que supone que las partículas son esféricas. Tampoco y no considera interacciones que pueden modificar los resultados, o sea, no considera interacciones entre las partículas, y además considera que el flujo en donde sedimentan las partículas es un flujo que se da en condición laminar. A partir de la sedimentación se obtiene el diámetro de Stokes, que es el diámetro de una partícula que se mide durante la sedimentación a velocidad constante y en condiciones de flujo laminar. Los equipos para medir sedimentación pueden ser o por gravedad o por centrifugación. Los que son por gravedad en los que son por gravedad podemos analizar partículas de hasta 2 micras, mientras que los que son por centrifugación podemos analizar partículas de hasta 10 nanómetros como límite inferior, o sea, de 10 nanómetros para arriba y este de 2 micrómetros para arriba. Por gravedad tenemos el equipo es la pipeta Andreasen, en donde se basa en la sedimentación de la suspensión en una pipeta que está graduada. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, podemos ir viendo el volumen de sedimentación que se va produciendo. Por otro lado, la balanza de sedimentación lo que hace es medir el peso, es decir, tenemos la suspensión y a medida que va sedimentando, las partículas van cayendo sobre la balanza y vamos midiendo el peso obtenido. Por otra parte, la centrifugación se basa en el mismo principio que la sedimentación, es decir, el fraccionamiento de las partículas dispersadas en el líquido portador que se depositan de acuerdo a sus diferencias en tamaño y densidad, según lo descrito por la ley de Stokes. Sin embargo, en la ley de Stokes aparece la gravedad como una constante. Lo tenemos acá. Pero en el caso de los análisis por sedimentación, el valor de gravedad no es constante, sino que es variable y se calcula a partir de la velocidad angular de centrifugado, de la masa de muestra que colocamos para hacer el análisis y de la distancia desde esa masa hacia el centro de rotación. La ventaja de este equipo es que permite el fraccionamiento de las partículas a cuantificar separadamente. Es decir, que podemos analizar diferentes fracciones de partículas que fueron sedimentando a diferentes velocidades de giro o de centrifugación. Y aparte que, como dijimos anteriormente, se pueden discriminar con partículas que son más pequeñas que las que se pueden discriminar por gravedad, que eran 2 micras. Acá podemos llegar hasta los 10 nanómetros. Y aquí hay un ejemplo de un resultado que se obtiene de tamaño de partícula por centrifugación, en donde tenemos en el eje X el diámetro de partícula y en el eje Y la aparición en peso de ese diámetro. Y lo que podemos ver es que en esa muestra hay 3 tamaños de partículas muy diferentes. Este es el primero, 0,2 micrómetros, este es el segundo que anda alrededor de 0,4 y después tenemos un tercero que está en mayor proporción cercano a 1 micrómetro. Otro método para determinar tamaño es el contador Coulter. Este se basa en dispersar a las partículas que queremos medir el tamaño en una solución de electrolito y hacerlo pasar de una cámara hacia otra, en esta dirección. En medio de las dos cámaras
hay un detector, entre una cámara y otra hay una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial se da por el pasaje del electrolito de una cámara a la otra. Cuando una partícula pasa por esta zona fina de una cámara a la otra, va a hacer que no se conduzca la electricidad de un lado hacia el otro, porque las partículas son muy poco conductoras. Esto lo va a detectar el conductímetro o otro detector, y vamos a tener una disminución en la resistencia eléctrica. Esta disminución va a ser directamente proporcional al volumen de la partícula, es decir, partículas de tamaño pequeño van a producir una disminución menor de la electricidad que partículas de tamaño mayor. Los resultados se relacionan al diámetro de volumen. Los errores del método asociados son una coincidencia horizontal, es decir, que dos partículas pequeñas pasan muy cercanas entre sí, y es detectado como una única partícula de mayor tamaño. Esto se llama coincidencia horizontal. También puede darse la coincidencia vertical, en donde las dos partículas pasan juntas entre sí, pero verticalmente, y es considerada como una única partícula de mayor tamaño. Además, vibraciones, oscilaciones o interferencias pueden dar lugar a errores. El quinto método para determinar tamaño de partículas es la microscopía. Los límites de detección van a depender si se emplea un microscopio óptico o un microscopio electrónico. El microscopio electrónico va a tener una mayor resolución que el óptico. En estos casos, como dijimos anteriormente, se emplean los diámetros de área proyectada, o sea, el círculo que tiene igual área que la proyección de la partícula. También puede ser diámetro de perímetro proyectado, o sea, el círculo que tiene el mismo perímetro que el perímetro de la partícula proyectada, y a partir de ahí se obtiene el diámetro de perímetro. También el diámetro de Martin, que es la línea paralela al ocular que divide la partícula en dos partes iguales, y el diámetro de Ferret, acá me olvidé una R, es de Ferret, que es la distancia entre dos líneas tangenciales paralelas entre sí, y que van de un extremo a otro de la partícula y que son perpendiculares al ocular. Este es el diámetro de Ferret, este es el diámetro de Martin. Bien, ahora, ¿cómo vamos a determinar la distribución de tamaños de partículas en un sólido pulverulento? Podemos hacer aproximaciones cuantitativas, por ejemplo, con representaciones gráficas, cualitativas, con representaciones gráficas, en donde vamos a ver cómo es la distribución de tamaños, o podemos hacer una aproximación cuantitativa, en donde vamos a sacar el tipo de distribución y los parámetros de esa distribución, por ejemplo, la media de tamaño y el desvío estándar. Acá vamos a ver un ejemplo de cómo determinar la distribución de tamaños de partícula, por ejemplo, por tamización. Entonces, primero tenemos que definir cuáles van a ser los intervalos entre las aperturas de tamices que queremos evaluar, es decir, selección de estos tamices que vamos a emplear para el análisis del sólido. Después, ¿qué hacemos? Tenemos que pesar todo el sólido que tenemos. A esa masa total la vamos a colocar en el primer tamiz y vamos a iniciar el proceso de tamización, en este caso en cascada. Luego del transcurrido el tiempo
de la tamización en cascada vamos a ir separando la masa de la masa total. Por ejemplo, acá tenemos las partículas más grandes de la masa total, y pesamos esa masa retenida por el primer tamiz. Luego pesamos la masa retenida por el tamiz siguiente, que si ven serían las partículas que tienen un diámetro intermedio. Luego la masa que pasó por los dos tamices primeros y quedó retenida por el tercero, y así sucesivamente continúa el proceso hasta llegar a una base de tamización, en donde se van a recolectar las partículas que atravesaron a la totalidad de los tamices. ¿Qué hacemos con eso? A partir de que pesamos las partículas que quedaron retenidas en cada uno de los tamices, confeccionamos un histograma y curva de frecuencia y luego calculamos los parámetros. Entonces, ¿cómo calculamos el histograma? En el eje Y va a ir la masa o frecuencia de aparición, y en el eje X tenemos que poner las aperturas de los tamices. Por ejemplo, acá vamos a poner la apertura de la luz del tamiz con mayor tamaño de luz, es decir, este. A continuación vamos a poner el valor de la luz del tamiz con la segunda mayor abertura, es decir, este. En el tercero, el valor de la luz del tamiz con la tercera mayor abertura, y así sucesivamente. O sea, cada uno de estos puntos serían las aberturas de los tamices hasta llegar al valor de la luz del tamiz con la menor abertura de todos los que pusimos. Entonces, por ejemplo, pesamos la masa de partículas que atravesó a todos los tamices. Eso va a ser retenida por la base. ¿Qué quiere decir? Que las partículas que están en la base tienen un tamaño que va entre 0 micras y el diámetro del tamiz anterior, porque quiere decir que pasaron al tamiz que estaba más arriba y llegaron al fondo. Entonces, ese valor de masa se coloca aquí y se hace el primer rectángulo. O sea, el valor de masa se coloca aquí y se une entre 0 y la abertura del primer tamiz. Al pesar, y vamos al de arriba de todo, lo que quedó retenido por el tamiz de abertura mayor quiere decir que va entre la abertura del tamiz hacia arriba. O sea, quiere decir que son diámetros de esta abertura y mayores. Entonces los colocamos en el histograma desde la mayor abertura, o sea, desde el valor de luz del tamiz con mayor abertura hacia arriba, el valor de masa que nos dio. A continuación, vamos al siguiente, y estas partículas, esta masa, van a estar limitada por el tamaño de la luz de este tamiz y el tamaño de la luz del tamiz anterior. Entonces, esta masa la vamos a colocar aquí, o sea, lo que pesamos, que sería un valor por aquí, lo extrapolamos y nos queda entre el valor de la luz del tamiz con mayor abertura y el valor de la luz del segundo tamiz con mayor abertura. Y así sucesivamente vamos confeccionando el histograma de frecuencia con los valores de masa que obtuvimos en cada uno de los tamices. Luego podemos calcular los parámetros, o sea, como la media y la desviación estándar. Sin embargo, no se puede determinar la distribución de tamaño de partícula de la totalidad de un lote. Por ejemplo, si el lote pesa 1000, 10.000 o 100.000 kilogramos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para estimar el tamaño de partícula de un lote completo y que sea representativo?
O sea, ¿cómo podemos estimar el tamaño de partícula del lote completo con una pequeña cantidad de muestras, pero que sea representativa de todo ese lote? Y eso se va a dar con el muestreo. El muestreo es una etapa crítica, ya que los datos obtenidos tienen que ser representativos de la totalidad. Por ejemplo, si acá tenemos un lote y tomamos una porción de aquí para hacer el muestreo, esto no va a ser representativo de la totalidad, porque acá tenemos partículas de mayor tamaño, acá también, acá de un tamaño diferente. Entonces, el muestreo es una etapa crítica porque sí o sí tiene que representar a la totalidad, porque los datos si no serán erróneos. Bueno, vamos a cortar acá este video y seguimos en otro para no hacerlo tan pesado.